¿Qué aprendemos acerca de Dios y de la Iglesia en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses? Hola, soy Dionisio Bailer, autor del libro titulado Hablar sobre Dios desde la Biblia, y en esta serie de presentaciones estoy dando lectura en voz alta a ese libro. Hoy nos toca abordar una carta del apóstol Pablo, aunque, a tenor del saludo inicial de esta carta, son tres los autores de esta carta: Pablo, Silvano y Timoteo. La carta en ningún momento pierde de vista a esta pluralidad de sus autores, salvo alguna excepción puntual como capítulo 2, versículo 18 o 3, versículos 1 al 6. Y esto demuestra que conversaron y acordaron entre los tres qué es lo que había que escribir. Al leer el texto a continuación, la pregunta que tenemos en mente sigue siendo siempre la misma. ¿Qué nos indica esta carta acerca de la naturaleza, el propósito y las formas de ser y actuar de la Iglesia? Pablo y Silvano y Timoteo a la asamblea de los tesalonicenses en el Dios y Padre y en el soberano Jesús Mesías. Un trato preferencial a vosotros y paz. Damos gracias a Dios siempre en todo lo que tiene que ver con vosotros. En nuestras oraciones siempre nos acordamos de vuestra obra de fidelidad y de las labores de cariño y del aguante de la esperanza de nuestro soberano Jesús Mesías delante de nuestro Dios y Padre. Conocemos, hermanos queridos de Dios, vuestra elección, porque nuestro anuncio de la buena nueva no apareció entre vosotros solamente con palabra, sino también con poder y con aliento sagrado y con mucha efectividad. Vosotros sabéis bien cómo aparecimos entre vosotros gracias a vosotros. Y os convertisteis en imitadores de nosotros y del soberano, recibiendo la palabra en circunstancias muy difíciles, con alegría del aliento sagrado. Tal es así que fuisteis un ejemplo para todos los que son fieles en Macedonia y en Acaya. Porque a partir de vosotros se proclamó la palabra del soberano no solamente en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fidelidad para con Dios se ha difundido tanto que no hace falta que nosotros digamos nada, porque ellos mismos cuentan acerca de nuestro anuncio, cuál fue la recepción que recibimos por parte vuestra y cómo girasteis hacia Dios, abandonando los ídolos para servir al Dios viviente y verdadero y para aguardar a su Hijo desde los cielos. A Jesús resucitado de entre los muertos, el que nos rescata del miedo al futuro, porque vosotros mismos conocéis, hermanos y hermanas, nuestra forma de entrar entre vosotros, que no aparecimos de vacío. Al contrario, habiendo sufrido abusos y humillaciones en Filipo, como sabéis bien, nos decidimos abiertamente en Dios a contaros la buena noticia de Dios a pesar de enorme oposición, porque nuestra invitación no surgió del error ni de motivaciones turbias ni por engaño. Al contrario, conforme Dios iba probando lo que hacíamos, fuimos fieles a la buena noticia. De manera que es así como os hablamos ahora, no como quien quiere congraciarse con la gente, sino con Dios. Es Él el que juzga nuestras intenciones. Por consiguiente, tampoco nunca nos insinuamos con intimaciones lisonjeras, como sabéis bien, ni prometiendo grandes ganancias, Dios es nuestro testigo, ni tampoco buscando brillar entre la gente. No lo pretendíamos de vosotros ni de nadie. Podríamos haberos sido una carga en tanto que emisarios de ungido. Sin embargo, preferimos aparecer entre vosotros con infantilismo, como una nodriza que se muestra especialmente tierna con sus propios hijos. Tantos deseábamos que nos parecía bien daros no solo el anuncio de la buena nueva de Dios, sino hasta la mismísima vida, porque nos llegasteis a ser muy queridos. Recordad entonces, hermanas y hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas. Trabajábamos de noche y de día con tal de no seros a nadie una carga al predicar entre vosotros la buena nueva de Dios. Vosotros sois testigos, y también lo es Dios, de lo pulcra, correcta e intachablemente que nos comportamos entre vosotros los fieles. Así como también sabéis de qué manera os tratamos individualmente, como un padre a sus propios hijos. Os invitamos y aconsejamos y testificamos para que anduvierais como es digno de Dios, quien os llamaba a participar de su propio reinado y resplandor.
Y por todo esto también damos gracias a Dios sin parar, porque al recibir la palabra que oísteis de nosotros de parte de Dios, la aceptasteis como si no fuesen razonamientos humanos, sino auténticamente divinos, capaces de hacer efecto directo en vosotros los fieles. Y es que vosotros, hermanos y hermanas, os hicisteis imitadores de la asamblea de Dios en ungido Jesús que hay en Judea, por cuanto las mismas cosas padecéis también vosotros por parte de vuestros compatriotas que ellos por parte de los suyos. Mataron al soberano a Jesús y a los portavoces divinos, y a nosotros nos han perseguido. Ofenden a Dios y se oponen a los hombres. Nos prohíben hablar a las naciones para que se salven, con el interés permanente de que éstas se confirmen en el error, pero al final esta revolución se les ha anticipado. Y nosotros, hermanas y hermanos, aunque nos hemos ausentado de vosotros por algún tiempo en cuanto a las caras, no el pensamiento, tanto más nos esforzamos por veros las caras con muchas ganas. Por eso quisimos ir a veros, yo Pablo, una y otra vez, pero Satanás se nos interpuso. Porque ¿cuál sería nuestra esperanza o alegría o corona de la que presumir si no fuera por vosotros, delante de nuestro soberano Jesús, en su mismísima presencia? Porque sois vosotros nuestro resplandor y nuestra alegría. Por consiguiente, incapaces de seguir soportándolo, nos ha parecido bien quedarnos solos en Atenas y mandaros a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el anuncio de la buena nueva del ungido, para que os reconfirme y anime en cuanto a vuestra fidelidad. No sea que haya alguno que se trastorne en estas dificultades, por cuanto, bien lo sabéis, a eso mismo estamos expuestos. Y por cierto, cuando todavía estábamos con vosotros, ya os decíamos que llegarían dificultades, como en efecto ha sucedido y ya sabéis. Por esto mismo yo también, incapaz de seguir soportándolo, mandé averiguar acerca de vuestra fidelidad, por si acaso os hubiera puesto a prueba el que a eso se dedica, y que todo nuestro esfuerzo haya sido en balde. Pero ahora acaba de volver Timoteo de estar con vosotros y nos da la buena nueva de vuestra fidelidad y afecto. Y nos cuenta que siempre conserváis un buen recuerdo de nosotros, que queréis vernos tanto como nosotros a vosotros. Por eso nos hemos consolado, hermanas y hermanos, con respecto a vosotros, a pesar de todas nuestras penas y dificultades, gracias a que os mantenéis fieles. Ahora sí que seguimos vivos por cuanto sois constantes en el soberano. En vista de lo cual, ¿cómo seríamos capaces de agradecer a Dios por vosotros, siendo tanta la alegría con que nos alegramos delante de nuestro Dios a causa vuestra? De noche y de día insistimos más que nunca en el ruego de poder volver a veros y ajustar las carencias de vuestra fidelidad, porque Él mismo, nuestro Dios y Padre y nuestro soberano Jesús, pero que Él mismo, nuestro Dios y Padre y nuestro soberano Jesús, nos enderece el camino a vosotros. Entre tanto, que el soberano os amplifique y desborde en cariño unos a otros y con todos, como nos pasa a nosotros con vosotros. Y que así haga constantes vuestras mentes, satisfechas en consagración delante de nuestro Dios y Padre, cuando se presente nuestro soberano Jesús con todos sus consagrados. Amén. Por lo demás, entonces, hermanos y hermanas, os rogamos e invitamos en el soberano Jesús, que así como aceptasteis de nosotros cómo es necesario conducirse y agradar a Dios, que así también os conduzcáis para ir siempre a más. Que ya sabéis cuál fue la consigna que os dimos por medio del soberano Jesús, por cuanto esta es la voluntad de Dios, vuestra consagración. Guardaros de falsos dioses, saber cada uno de vosotros dominar su cuerpo con consagración y honor al margen de pasiones incontroladas, como las propias de gentes que no conocen a Dios. Hay que evitar excederse ni exagerar en cuanto a la conducta del hermano, teniendo presente que el soberano hará justicia en todos estos temas, como ya os lo dijimos y protestamos públicamente. En cualquier caso, Dios no nos llamó a la roña, sino a consagrarnos. Así que el que se desentiende, no se desentiende de humanos, sino de Dios, que nos está concediendo su aliento sagrado.
En cuanto a cariño fraternal, no necesitáis que os escribamos, porque vosotros mismos ya estáis instruidos en ello por Dios y os queréis unos a otros. De hecho, lo ponéis en práctica con todos los hermanos y las hermanas a lo largo y ancho de Macedonia. Solo podemos invitaros a seguir yendo a más. Y también que ambicionéis quedaros tranquilos y dedicarse cada uno a sus propios asuntos y trabajar con sus propias manos, como ya os hemos recomendado. Así vuestra conducta dará buena impresión a los de afuera y a la vez os libraréis de pasar estrecheces. Hermanas y hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que han pasado al sueño. No lo sufráis como los demás que carecen de esperanza, ya que estamos convencidos de que Jesús murió y se levantó. Así también hará Dios con los que han pasado al sueño. Gracias a Jesús, Él los guiará consigo mismo. Por consiguiente, os decimos con palabra del soberano, nosotros, los que quedamos vivos cuando aparezca el soberano, ninguna ventaja tendremos con respecto a los que han pasado al sueño. Porque el soberano mismo dará órdenes con el estruendo de emisario superior y con trompetazo de Dios. Él bajará desde el cielo. Entonces primero se levantarán los muertos en ungido y a continuación nosotros, los que quedamos vivos, seremos sostenidos entre las nubes a la misma vez que ellos para dar la bienvenida al soberano en el aire. Y de esa manera siempre estaremos con el soberano. Así que animaos unos a otros con estas palabras. Ahora, en cuanto a las eras y momentos, hermanos y hermanas, no tenéis ninguna necesidad de que se os escriba, por cuanto vosotros ya sabéis de sobra que el día del soberano se presenta igual que un ladrón en la noche. Por eso, cuando vayan a decir paz y seguridad, entonces de repente se les presenta la ruina, como las contracciones de una parturienta, y les resultará imposible escapar. Pero vosotros, hermanas y hermanos, no estáis a oscuras. A vosotros el día no os irá a pillar como a un ladrón nocturno, porque vosotros sois todos luminosos y diurnos. No somos de la noche ni de la oscuridad. Así que no nos durmamos como los demás, sino mantengámonos atentos y prudentes, porque los que duermen, duermen por la noche. Y los borrachos beben de noche, pero nosotros, al ser diurnos, somos prudentes para ponernos el chaleco antibalas de la fidelidad y el cariño y el casco de la esperanza de protección, porque Dios no nos ha puesto para movidas, sino para que andemos protegidos gracias a nuestro soberano Jesús ungido. Él murió por nosotros para que bien sea que estemos atentos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Entonces, animaos unos a otros y construid sobre una misma base, lo cual ya hacéis. Pero os pedimos, hermanas y hermanos, reconocer a los que se esfuerzan entre vosotros y están al frente vuestro en el soberano y os orientan, y tenerles la máxima consideración en cariño por su labor. Que haya paz entre vosotros. Os aconsejamos, hermanos y hermanas, que advirtáis a los poco comprometidos, que animéis a los apocados, que sostengáis a los débiles, que tengáis paciencia con todos. Atención, no sea que alguno devuelva mal por mal. Al contrario, perseguid siempre el bien, tanto entre vosotros como con todos. Pasadlo siempre bien. Orad constantemente, sed agradecidos en toda circunstancia, por cuanto esto es lo que os desea Dios en ungido Jesús. No apaguéis la llama del aliento divino. En absoluto menospreciéis los oráculos divinos, aunque es menester examinarlo todo para quedarse con lo bueno. Alejaos de todo lo que parece ser maldad. Pero que el propio Dios de la paz os consagre íntegramente y que vuestro aliento y vida y cuerpo entero se conserven contentos en medio de la presentación de nuestro soberano Jesús ungido. Es fiel el que os ha llamado y esto mismo hará. Orad por nosotros, queridos. Saludad a todos los hermanos y a todas las hermanas con un beso sagrado. Os conjuro por el soberano a que se lea esta carta entre todos los hermanos y todas las hermanas. Con vosotros, el trato de favor de nuestro soberano Jesús ungido.
A tus observaciones sobre la naturaleza de la Iglesia según se ve en esta carta, añadiría yo ahora estos 3 temas, a saber, la identidad de los lectores como Iglesia en Tesalónica, el lugar de la Iglesia como comunidad que espera la venida o presencia del Señor Jesús, y la Iglesia como comunidad donde hay que cumplir determinadas normas de conducta. Primero, sobre la identidad. En los años desde que se escribieron las cartas de Santiago y Primera de Pedro, la Iglesia ha sufrido una transformación importante. La comunidad receptora de la carta ya no se identifica como las 12 tribus de Israel en la diáspora, como figuraba en Santiago, ni siquiera como los exiliados de la dispersión, como venía en Primera de Pedro, que bien podían seguir siendo mayoritariamente judíos, aunque sectarios, por su convencimiento de que Jesús es el ungido esperado por Israel. Ahora, en la ciudad griega de Tesalónica, la referencia al abandono de la idolatría para servir al Dios vivo y verdadero indica que la gran mayoría de la comunidad no procede del judaísmo, sino del mundo pagano. La oposición que experimentan los tesalonicenses no es por parte de los judíos, sino de los gentiles. Son los paganos los que persiguen a los cristianos gentiles. No son ya los judíos los que persiguen. Bien es cierto que según capítulo 2, versículos 14 a 16, los judíos se opusieron a Jesús y siguen oponiéndose a los que, siendo judíos, insisten que Jesús es el Mesías. Y se han opuesto al ministerio a los gentiles que están desarrollando Pablo, Silvano y Timoteo. Sin embargo, a pesar de la oposición sufrida, el ejemplo de la firmeza de los tesalonicenses está sirviendo de inspiración para las pequeñas comunidades cristianas que están empezando a surgir en toda Grecia, o como dice, en Macedonia y Acaya. De hecho, en esta carta vemos que en muy poco tiempo la comunidad cristiana de Tesalónica ha pasado de recibir la palabra a difundirla. Resumiendo, la Iglesia ha sido capaz de saltar de una etnia, la judía, a otra, la griega. Esta capacidad de saltar de un grupo étnico a otro, etnias que se diferencian por su idioma, religión, tradiciones, terruño de origen, ha vuelto a ser una de las características más destacadas del cristianismo en estos últimos siglos. Después de haberse quedado estancado en Europa durante casi un milenio, la expansión del cristianismo a todos los pueblos de la tierra ha sido fulgurante. La iglesia de Tesalónica es típica en este sentido. Es a la vez objeto de la misión cristiana y misionera. Objeto de misión por obra de Pablo, Silvano y Timoteo. Y misionera por cuanto está divulgando su fe a otras partes. La Iglesia soporta oposición, incomprensión y violencia en todas partes, pero típicamente la mayor intolerancia viene de la propia etnia de uno. Los judíos se oponen a los cristianos judíos, los griegos se oponen a los cristianos griegos. La Iglesia llega a todos, pero cambia las lealtades fundamentales de los que se integran en ella. Los que resisten sin aceptar el Evangelio se sienten traicionados. Intuyen que las viejas creencias y fórmulas que han dado estabilidad a su mundo durante generaciones se tambalean y luchan violentamente por mantenerlas en pie. El segundo tema es el de la venida del Señor. Los autores desean renovar a la comunidad una viva esperanza en un evento al que se refieren diversamente como la venida de nuestro Señor Jesucristo, o el día del Señor, o esperar de los cielos el Hijo de Dios. Es un evento que en sí no parece necesitar explicación, aunque en algunos de sus particulares los tesalonicenses no parecían estar muy informados. Concretamente, han encajado con sorpresa y desazón la muerte de algunos de los hermanos o hermanas de la comunidad, puesto que, por lo visto, solo podían concebir del disfrute real de esta venida de Jesús en esta vida presente. Imaginaban, por tanto, que los que ya han fallecido se lo tenían forzosamente que haber perdido. Sin embargo, los autores no explican el porqué ni la necesidad del hecho en sí de esa esperanza en la llegada del día del Señor.
Parece ser una idea que todos, tanto los autores como los lectores, ya tienen en común desde antes de la carta. Seguramente fue parte del mensaje que los apóstoles les predicaron desde el principio. Reconstruir qué pudo ser exactamente esa venida o presencia anhelada, sin embargo, sería harto difícil a partir de solamente esta primera carta a los tesalonicenses. Si leyésemos a continuación segunda a los tesalonicenses, veríamos que a la postre nuestros tres autores se sintieron obligados a seguir dando explicaciones. Quizá en estas cartas los hemos pillado a ellos y a las primeras iglesias en general en plena etapa de evolución de las ideas, rectificando equívocos y elaborando explicaciones sobre la marcha, plenamente convencidos de esa presencia futura de Jesucristo, pero todavía recibiendo revelación divina sobre qué es exactamente lo que están esperando. En los Evangelios, escritos unos años más tarde, vemos un panorama parecido. Jesús ya ha venido naturalmente, puesto que sobre eso versan los Evangelios. Sin embargo, Jesús mismo promete una llegada posterior de lo que llama el Hijo del Hombre, la culminación de todas las esperanzas de la humanidad, aunque también, igual que aquí en primera a los tesalonicenses, ocasión de juicio para los que siguen en las tinieblas. El peligro, según primera a los tesalonicenses 5, versículos 2 y 4, es que en lugar de ser una ocasión de alegría, ese evento esperado resulte ser como un ladrón en la noche, que viene a arrebatarnos lo que habíamos conseguido poseer. Si es así, todos nuestros esfuerzos, trabajos y desvelos resultarán haber sido en vano y nos quedaremos con las manos vacías. Sin embargo, está claro que para Pablo, Silvano y Timoteo, así como para la comunidad cristiana en Tesalónica, ese evento esperado en un futuro que se entiende extremadamente próximo en el tiempo, será el día de su reivindicación como personas y como comunidades cristianas. Entonces se pondrá de manifiesto que todo lo que ahora sufren merece la pena. La Iglesia es entonces la comunidad de hermanas y hermanos que se sienten sostenidos en sus pruebas y luchas presentes por la esperanza viva de que Dios intervendrá activamente para recompensar sus sufrimientos presentes, una recompensa que incluye en sus beneficios a los muertos que han muerto en Cristo. En Jesús, Dios ya ha puesto en marcha su proyecto final para la redención de la humanidad. La nueva humanidad todavía no acaba de salir a la luz, pero los dolores de parto ya han empezado. La impresión que nos llevamos es que si hubiera que renunciar a esa esperanza, ni los autores de la carta ni sus lectores podrían concebir que tuviera sentido la Iglesia. Y sospecho que para nosotros también, si perdemos el norte, si ya no nos inunda la sensación de estar al filo de la irrupción de la nueva humanidad transformada por obra de Dios Padre en su Hijo Jesús y el derramamiento de su Espíritu, la Iglesia no puede más que derivar en el montaje engañoso y narcótico típico de todas las religiones desde siempre. Religiones que sostienen el statu quo para los poderosos, garantizando que todo siga igual, ordenada y armoniosamente, aunque ese orden y esa armonía se consigan a fuerza de que la mayoría de la gente viva en la miseria, la guerra y la desesperanza. En tercer lugar tenemos el tema de las normas de conducta. Las consecuencias de esa esperanza no son que, refugiándose cada vez más en un conocimiento esotérico sobre un futuro más allá de esta vida, la Iglesia se dedique a especulaciones milenialistas sobre el fin del mundo. Todo lo contrario. La comunidad vivificada por esa esperanza se dedica a conducirse en esta vida presente con todo el rigor de quienes entienden ser un anticipo de la realidad futura esperada. Si en el futuro anhelado ya nadie devolverá mal por mal, sino que el mal desaparecerá de la tierra, la carta instruye: vigilad, no sea que alguien devuelva mal por mal. Al contrario, buscad siempre el bien mutuo y el de todos. Si la meta es la santificación, es decir, la dedicación entera a Dios, la carta instruye que cada cual ha de saber adquirir dominio sobre su propio cuerpo,
apartándose cada uno de la inmoralidad sexual que solo es propia de los que no conocen a Dios. Ahora, ya, sin esperar a que primero llegue el anhelado día del Señor. Para garantizar estas conductas dignas del nuevo mundo esperado, Pablo, Silvano y Timoteo constituyen a toda la comunidad como protectores mutuos ante la tentación. Os animamos, hermanos y hermanas, que llaméis a orden a los indisciplinados, infundáis ánimo a los apocados, sostengáis a los débiles y seáis benévolos con todos. Es disciplina, sí, pero una disciplina mutua, de igual a igual, que es expresión de un hondo amor fraternal, donde la unión hace la fuerza contra las tretas de Satanás. Disciplina, sin embargo, que por eso mismo es eficaz para producir conductas dignas de la nueva humanidad cuya revelación final está al filo de producirse. Y con esta idea ponemos punto final a nuestra consideración de lo que nos enseña sobre Dios y la Iglesia esta carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. En nuestra próxima presentación veremos lo que aprendemos al respecto en la primera carta de Juan. Hasta pronto.